Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la adicción es considerada como una enfermedad de carácter biopsicosocial. La persona que la padece crea un vínculo tan fuerte que depende constantemente de ello, ya sea una sustancia psicoactiva, una actividad o una persona. Aunque la adicción abarque este amplio espectro, se suele comúnmente enfocar solamente al consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales. En la narrativa científica se definía el trastorno de control de impulsos como un combo de comportamientos que provocaban un acto o conducta impulsivo y que afectaba a la persona sin consumir previamente ninguna sustancia psicoactiva. Esta categoría incluía el intenso deseo de jugar apostando. Sin embargo, la neurociencia consideraría que la adicción a las sustancias psicoactivas y los comportamientos y conductas negativos que van ligados a los trastornos del control de impulsos compartían las mismas bases neurobiológicas, es decir, que al hablar de trastornos de este tipo y adicción a las drogas, estábamos hablando de una misma enfermedad llamada adicción. A partir de la emisión de este concepto, la ludopatía o adicción al juego sería incluida dentro de la terrible categoría de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. El jugador es una novela escrita por el ruso Fyodor Dostoyevsky en 1866. Esta novela refleja la adicción del escritor por el juego, mucho antes de que se establecieran los parámetros científicos anteriormente delineados. Su brillante pluma retrata los padecimientos de una persona con esta terrible enfermedad en cierta forma porque él mismo los padecía. Y esto constituye un documento indispensable para entender sin tantos tecnicismos este terrible fenómeno. Aunque existen muchas películas sobre la ludopatía, muchas tienden a romantizar esta conducta mutada en enfermedad. Y dentro de esta diversa y anaforma gama de semibodrios, ¿tú a cuál le apostarías? Pero para los verdaderos adictos ludópatas, solo existe una película que logra retratar a profundidad esta terrible enfermedad. Hoy, en cine y adicciones, Ognin Mahoney, The Iceman. La película Ognin Mahoney del año 2003 es una producción canadiense dirigida por Richard Kayanowski. La cinta está basada en hechos reales y es tomada directamente del libro de Gary Stephen Ross, No Limit: The Incredible Obsession of Brian Mullaney. Brian Mullaney, de nacionalidad canadiense, era un exitoso banquero acusado de malversar más de $10 millones del Canadian Imperial Bank of Commerce, que para su época era el segundo banco más importante de Canadá en los años 80. El principal de este comportamiento se debía a que Mullaney padecía esta terrible enfermedad, que para la época se consideraba como un hábito compulsivo por jugar y apostar. Aunque inicialmente el juego patológico fue considerado solamente como un problema de trastorno de control de impulsos, con la casuística disponible a partir de los años posteriores, la ludopatía o adicción al juego fue considerada como una enfermedad severamente crónica que poseía las mismas semejanzas, comportamientos y conductas negativas de un adicto a sustancias psicoactivas. Tanto la APA
La Asociación de Psiquiatría Americana como la OMS consideran la ludopatía como una enfermedad relacionada con el trastorno de control de impulsos, un trastorno caracterizado por una presencia muy fuerte y reiterada de episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales controlan y dominan totalmente a la persona que padece esta enfermedad y que lo obligan intensamente a repetir esta conducta una y otra vez. Según la visión subjetiva del creador de este video, la adicción, entre ellas la ludopatía, reviste un componente que la convierte en irreversible e incurable, pero si es atendida con un tratamiento adecuado, es controlable. Y como antes se había establecido, la adicción a sustancias psicoactivas implica que una vez estas ingeridas por cualquier vía, afectan el sistema nervioso central y por ende la conducta y el comportamiento de quien las ingiere. Pero ¿qué pasa en el cerebro de un ludópata cuando ninguna sustancia psicoactiva es ingerida? Básicamente, para explicar brevemente este fenómeno, habría que decir que las sustancias psicoactivas piratean y secuestran el sistema de recompensa cerebral, que está compuesto por diversos neurotransmisores como dopamina, serotonina, noradrenalina, etc., liberándoles en oleadas demenciales e imitándoles algunas veces. Lo que pasa en el cerebro del ludópata, según la narrativa científica, es que posee bajos niveles de noradrenalina y de serotonina, lo que generaría en él un trastorno de control de impulsos por sentir el estrés que experimenta un jugador al apostar, lo que explicaría momentáneamente por qué se relaciona este trastorno, la ludopatía, con la adicción a sustancias psicoactivas. La película Ugly Mahoney está basada en la historia real de Brian Moloney, Dan Mahoney en la película, y está interpretada, o más bien se ha dicho, encarnada por el maravilloso actor Philip Seymour Hoffman. Mahoney es un adicto diferente, sin ninguna comorbilidad adyacente. No existe en él una sola traza de otra proscrita adicción. No consume alcohol, no consume cocaína, tampoco marihuana, ni metanfetaminas. Tampoco es sexópata, no es un adicto hipersexualizado. Su eje central de vida es apostar y jugar apostando. Es un auténtico adicto pura sangre. Para Mahoney, apostar significa que está dispuesto a arriesgar todo lo que valora por ganar algo mayor. Para él, la ludopatía o adicción al juego es 100 sobre 1. Esto puede estimular constantemente el sistema de recompensa del cerebro de forma similar a como lo hacen las sustancias psicoactivas. Mahoney tiene los mismos comportamientos y conductas negativas de un adicto a las drogas, es decir, la preocupación constante por apostar, lo que denominaríamos como la dependencia. También apuesta cantidades cada vez más grandes para sentir la misma emoción de la primera vez, lo que generaría la tolerancia. Y por último, cada vez que Mahoney entra en ese limbo mental, cuando no está apostando, presenta ese fenómeno llamado síndrome de abstinencia, una desazón, un estrés, una angustia y una depresión a la vez que lo impelen de nuevo a apostar. Nadie más que Hoffman para interpretar a Mahoney. Todo el terror de su dramático padecimiento es interno y se expresa en sus reacciones faciales en una sorprendente represión de sentimientos. Hoffman borda milimétricamente su personaje y lo hace suyo hasta llegar a una actuación casi perfecta. Nadie más podría interpretar a una alma tan torturada como él. El juego compulsivo o ludopatía es una enfermedad crónica y terrible que puede destruir muchas vidas, no solo de la persona que lo padece, sino también de su familia, al igual que las drogas psicoactivas. Los casinos y ahora, como se ha visto en la actualidad, los juegos online permiten a las empresas que se dedican a estos negocios cazar más fácilmente a sus presas, quitarles todo su dinero, su dignidad, su moral y todo lo que ello conlleva. En este caso, la casa siempre gana.
Las actividades diarias y los hábitos saludables, que en esencia son simples, pueden brindarnos sensaciones placenteras de manera moderada. Las adicciones de todo tipo nos roban esto y aunque al principio nos produzcan un placer inconmensurable, seguimos aferradas a ellas no para obtener placer, sino para huir de los efectos negativos que nos producen como la ansiedad, la depresión, la autodestrucción y posteriormente la muerte. Considero que esta verborrea coludida y fundida en batiburrillo incandescente es ineficiente y que la película lo explica todo de mejor manera. Lo demás es silencio. Suscríbete al canal, dale un like si te ha gustado el contenido. Esto fue Cine y Adicciones, porque hay películas que no deben ser vistas sino aprendidas de memoria. Muchas gracias.